Bien, en el problema 30 tenemos un planteo de que se mezclan dos soluciones. Una solución es una mezcla homogénea. No me quiero meter en ese tema porque nos vamos a ir del enfoque. Para ser más concreto, supongamos, yo les digo, tienen 75 gramos de ácido y 100 gramos de hidróxido, ¿sí? Yo los traigo formando parte de una solución, no importa. Enfóquense en esto. Tiene 75 gramos de ácido y 100 gramos de hidróxido. Aquí si se ponen a ver es lo que hemos estado haciendo en la formación de sales. Ácido más hidróxido se forma una sal más agua. Se forma sulfato de calcio. Ya está balanceado y demás, como siempre. Con estas cantidades que nosotros tenemos disponibles, que hemos mezclado, se nos está diciendo cuál de los dos reactivos se va a acabar primero, es decir, cuál va a ser el limitante, cuántos gramos de sal vamos a obtener y cuántos moles del que está en exceso van a quedar. Vamos a ver eso, ¿sí? Como siempre aquí les traigo el planteo del problema, vamos a ver el desarrollo, siempre las ayudas, lo de la tabla periódica también. Bueno, vamos a retomar el tema de lo que era el reactivo limitante del problema anterior. ¿Nosotros qué sabemos? ¿Qué nos indica la reacción? Que un mol de ácido va a reaccionar con un mol de hidróxido de calcio para formar un mol de sal. Esa es la relación que nosotros sabemos. La relación es de moles 1 a 1. Ahora, nos han dado cantidades en gramos y nosotros con esas cantidades en gramos sin pasar las moles también podemos hacer una relación porque podemos decir, bueno, 98 gramos de ácido, que son 2 moles de hidrógeno, más 1 mol de azufre, más 4 moles de oxígeno, todo eso te da 98 gramos. ¿Qué es un mol? Un mol es la masa en gramos también, ¿no? Lo sacan por la tabla periódica y lo relacionan con la fórmula. Entonces decimos 98 gramos de ácido, que es un mol, se relacionan 1 a 1 con un mol de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es un mol de calcio, 40 gramos, más el grupo hidróxido por 2. Esto es 17 gramos por 2. 34 gramos más 40 te da 74. Es decir, por cada mol de ácido que yo incorporo, tengo que incorporar un mol de hidróxido. Hablando concretamente en gramos, tengo que colocar 98 gramos de ácido y 74 gramos de hidróxido de calcio para saber que la relación en moles es 1 a 1. Pero en gramos no es 1 a 1, es 1,32 a 1. Por cada gramo de hidróxido de calcio yo tengo que poner un poquito más de un gramo de ácido. Tengo que poner 1,32. Esto es lo que nos está diciendo esta relación. Por cada gramo de hidróxido de calcio que yo coloque, tengo que colocar 1,32 gramos de ácido para que se puedan reaccionar entre sí. ¿Y qué me va a formar? La cantidad proporcional sin que me sobre y me falte nada, de sulfato de calcio. Eso lo vamos a ver. Pero yo no puse 98 gramos y 74, porque ahí hubiera estado fantástico y listo. Bien, hubiera obtenido en gramos un mol. No, lo que yo puse, o lo que me dice el problema que utilicé, son 75 gramos de ácido y 100 gramos de hidróxido. Si yo relaciono esas dos cantidades como hice aquí, la relación me da 0,75, menos de 1. ¿Qué significa esto? Que me quedé muy corto con la cantidad de ácido. Yo debería haber agregado, fíjense aquí ya te lo dice la relación molar, te está diciendo que tenés que poner por lo menos más ácido que hidróxido. Y aquí puse en relación menos. Puse más de un mol, fíjense porque es más de 74 gramos, y puse menos de un mol de ácido. Puse menos de 98, por eso me dio tan baja la relación. Cuestión, ¿qué me está diciendo esta relación? Que el reactivo limitante es el ácido. ¿Se entiende? El reactivo limitante es el ácido. Ya tenemos la primera respuesta. El reactivo limitante es el ácido sulfúrico. Y yo tengo que preparar yo tengo que preparar lo máximo que pueda de sal. Y lo máximo me lo va a dar el reactivo limitante. Cuando él se acabe ya no tengo más. Entonces yo digo lo siguiente. Si hubiera tenido un mol, o sea 98 gramos de ácido, hubiera podido conseguir un mol, siempre que tenga cantidad suficiente de hidróxido, se entiende, ¿no? Hubiera conseguido un mol de sulfato de calcio. Un mol de sulfato de calcio, saquen las cuentas, es un mol de calcio, un mol
de azufre y 4 moles de oxígeno, pesa 136,1 gramos. Bien. Si yo hubiera tenido 98 gramos de ácido, entonces hubiera preparado esta cantidad. No tengo eso, tengo 75. ¿Qué pude preparar? Bueno, un poco menos de un mol. Pude preparar 104,2 gramos de sulfato de calcio. Y ahí ya respondo la segunda pregunta, el punto B. ¿Cuántos gramos de sulfato de calcio pude obtener? 104,2. Porque el reactivo limitante, que estaba en 75 gramos, me permitió eso. Bien, ya respondimos dos preguntas. Entonces, el reactivo limitante es el ácido. Con esa cantidad de ácido pude preparar esta cantidad de sal. Y la última pregunta es ¿cuántos moles quedan del reactivo que está en exceso? Porque si yo puse 100 gramos de hidróxido de calcio, fueron reaccionando con ácido sulfúrico hasta que se agotaron, hasta que se agotó todo el ácido. Entonces, ¿qué sobró de hidróxido de calcio? Bueno, perfecto. Vamos a ver cuánto sobró. Y el planteo que hay que hacer es el siguiente. Si yo, digamos, hubiese obtenido un mol de sulfato de calcio, hubiera obtenido 136,1 gramos de sulfato de calcio. Para eso hubiera necesitado un mol de hidróxido de calcio. Yo tenía más de 74 gramos. Con 74 gramos a mí me alcanza para producir un mol. Fíjense que yo tengo más de 74 gramos de dióxido de calcio. El problema, ya lo saben, fue que no tenía suficiente cantidad de ácido. Entonces, como no tenía suficiente cantidad de ácido, no pude hacer un mol. Pude hacer solo 104,2 gramos. Entonces, para esos 104,2 gramos, ¿necesité gastar los 100 gramos de hidróxido de calcio? No, ni siquiera necesité gastar un mol. Gasté 56 gramos, 56,65, menos de un mol. Bien, lo dejé en 65, bueno, ahí, disculpen, por ahí podría haber redondeado a 7. ¿Se entendió? Para la cantidad que yo formé de sulfato de calcio, ¿y quién me dio la cantidad que pude formar? Y el ácido. El ácido me marcó. Cuando él se acabó, cuando gasté los 75 gramos de ácido, corté, tuve que cortar la reacción por falta de ácido, se terminó en 104,2 y eso implicó gastar 56 gramos de hidróxido de calcio. Pero yo puse 100, acá me preguntan cuántos moles quedan. Bueno, vamos a ver, 100 gramos menos lo que yo utilicé ya me va a dar la cantidad en gramos de que sobró. Ya sé que no está en moles, pero estoy muy cerca de los moles. Estoy muy cerca de los moles. Entonces, observen lo que hago. Como yo gasté, ya sé que gasté, acá lo redondeé bien, ¿vieron? Para no tener problemas, 56,7. Como sé que yo gasté 56,7 de los 100 gramos que tenía, bueno, digo, bueno, ¿cuánto me sobró? 100 menos 56,7, me sobraron 43,3 gramos. Y lo único que tengo que hacer ahora es, como la respuesta me está pidiendo en moles, yo la di en gramos, digo, bueno, pues bien, 74 gramos de hidróxido de calcio es un mol. Ya saben por qué, ya se los expliqué. Sacamos el peso molecular. Yo tengo 43,3 que es lo que me sobró, y eso representa un poco más de medio mole, 0,58 moles de hidróxido de calcio. Es decir, que al final de toda esta reacción yo voy a arrancar poniendo 55 gramos de ácido, 100 gramos de hidróxido de calcio, voy a dejar que reaccione y al final de la reacción voy a tener 104,2 gramos de sal formada, nada de ácido porque se me va a haber consumido todo, agua por supuesto formada, no importa, y voy a tener sobrante 43,3 gramos de hidróxido de calcio, que representan un poquito más de medio mol. ¿Qué me está diciendo esto? Que no me tengo que abusar con las cantidades que ponga, porque este reactivo, separarlo de esta sal puede ser un problema, entonces tengo que tratar de trabajar con las cantidades un poco más ajustadas. Por eso es lindo saber de antemano cuánto colocar, bien, para no llegar a tener este problema que me sobró casi el doble de lo que puse 100 gramos y me sobraron 40 y pico, casi 50. Se va entendiendo la lógica de esto, que es una lógica que le sirve para todo, para la vida, para no malgastar esfuerzo en cosas que no, digamos, no hace falta tanta energía y tanta cantidad de cosas para hacer lo mismo. Bien, entonces espero que se haya entendido. Cualquier cosa, ya saben, pueden consultar y demás.
Bien, continuemos ahora con el problema número 31, que dice que se hacen reaccionar 53 gramos de hidróxido de sodio con 75 gramos de ácido clorhídrico. Hasta aquí sería un problema típico como los que hemos venido resolviendo antes, porque nos dicen, bueno, a partir de ácido y de hidróxido, cuánta sal, que es el cloruro de sodio, obtendrías. Pero aquí tiene una particularidad que es lo que lo hace nuevo a este tipo de problemas para nosotros, que aparece el concepto de pureza. Lo que nos está diciendo aquí que tenemos 53 gramos de hidróxido de sodio, pero dice 85% de pureza. Y después dice 75 gramos de ácido clorhídrico. Bueno, vamos a analizar esos conceptos, ¿sí? O esto que se nos está informando. Muy bien, lo que se plantea aquí entonces es el concepto de pureza. Acá comienza a aparecer la palabra puro. Y también observen que en el mismo problema también se nos plantea un porcentaje de pureza. Nosotros aquí tenemos una sustancia química. Por ejemplo, alguien podría ser un farmacéutico que está por elaborar un medicamento. Ustedes saben que muchos medicamentos, por más que nosotros los recibimos en forma muchas veces de pastillas o... No hablo de los jarabes, pero porque lo que se está viendo aquí en la imagen podría, por ejemplo, ser un medicamento. Tienen forma, ustedes ven que cuando los consumimos vienen compactados, vienen con sustancias que, bueno, que permiten formar la pastilla para que sea más fácil de tomarla, pero cuando uno hasta lo puede degradar y ver que ve que tiene ese aspecto de sal. Bueno, el farmacéutico, la farmacéutica tiene que cerciorarse de que está trabajando con un medicamento puro para no vendernos algo que en una de esas es lo que se llama adulterado, es decir, puede tener alguna sustancia que yo no digo que nos vaya a hacer mal necesariamente, pero sí que a lo mejor no tiene el porcentaje de pureza que necesita, por ejemplo, ese medicamento para hacernos todo el bien que necesitamos. Por ejemplo, eso se llama adulterar. Ni hablar que alguien irresponsablemente lo mezcle con una sustancia que encima nos podría hacer mal, ni hablar de eso. Pero no sé si entienden el concepto, es decir, yo en lugar de tener 100 gramos de una sustancia X, yo le incorporo, qué sé yo, 20 gramos de otra que va a hacer que yo pueda fabricar a lo mejor más medicamento, pero en realidad no le estoy vendiendo el medicamento a la gente con la concentración que lo necesita. Lo estoy adulterando, estoy cometiendo un delito. Distinto es que, por ejemplo, yo declare, digo, mire, yo te vendo cloruro de calcio, bien, yo te vendo cloruro de calcio con un 77% de pureza. Es decir, en esta bolsa de peso neto 25 kilos, por el motivo que sea, puede ser, aquí dice hidratado, por ejemplo, puede ser que ya venga con cierta carga de agua, de humedad, como quien dice, no es que está mojado, ni es un concepto que no me quiero meter tan finamente, pero tiene algunas moléculas de agua interactuando con esta sal, entonces por ahí puede hacer que no, que para que yo te venda la sal más pura tendría que eliminar ese agua que está ahí en contacto. Bueno, esto es un tema, y si no puede tener algunas impurezas, pero digamos son impurezas que declarándolas yo por lo menos sé que no tengo tanta cantidad de sal pura como necesito quizás, y además, bueno, esas impurezas no son necesariamente malas, simplemente es que no es puro en su totalidad. Bueno, acá siempre dando vuelta el concepto de pureza, ¿no? Que es distinto de una adulteración esto, porque yo acá estoy declarando que acá dice mayor o igual, mínimo tiene 77% de pureza. Y vamos al concepto de pureza ya así. Por ejemplo, si yo digo que algo es 80% puro, acá hay una sal que se llama carbonato de calcio. Si yo digo que tiene 80% de pureza, por lo tanto hay 20% que es impureza, ¿qué significa? Que de cada 100 gramos que yo tenga de esto, 80 gramos realmente va a ser carbonato de calcio puro. Y el otro 20, los otros 20 gramos, van a ser impurezas. Fíjense que aquí les plantea, por ejemplo, un problema típico, una tonelada, 1000 kilos de caliza, que es una piedra que tiene muchísimo carbonato de calcio. El carbonato de calcio también se le dice caliza, piedra caliza. En una tonelada de 1000 kilos, ¿cuántos kilos puros de carbonato de calcio hay? 800. Porque si en 100 gramos hay 80 gramos puros, o si lo quieren ver, en 100 kilos hay 80 kilos puros, en 1000 kilos de piedra
va a haber 800 kilos de carbonato de calcio puro, ¿se va entendiendo? Ojalá que fuera tan fácil como que la impureza estuviera separada, así, esto es un dibujo para hacerles ver más o menos el porcentaje de algo puro con respecto a lo que no lo es. ¿Qué les va a pasar en la realidad? Esto va a estar mezclado, va a haber moléculas de carbonato de calcio o unidades de carbonato de calcio mezcladas con impureza, que pueden ser otras sustancias químicas, se entiende, pueden tener otro tipo, por supuesto, de átomos que no son los que conforman el carbonato de calcio. Bueno, haciendo esta aclaración vamos al problema, ¿sí? Entonces, reitero que se hace reaccionar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si el problema no dice nada, yo lo tengo que tomar como puro, es decir, los 75 gramos de ácido que me han dado para trabajar son puros. 100%. Todos estos gramos de ácido clorhídrico es todo ácido clorhídrico realmente. En cambio, en el caso del hidróxido de sodio, siempre con las ayudas que uno les da, ¿no? El hidróxido de sodio es el que de alguna manera, no es puro. ¿Pero qué significa esto? Este 85%. Que cada 100 gramos de hidróxido de sodio, que es el hidróxido de sodio, por eso lo pongo entre comillas, porque no es un hidróxido de sodio realmente puro, lo pongo entre comillados, habrá 85 gramos de hidróxido de sodio puros, realmente. Esto te está diciendo cuidado, cada 100 gramos que vos tengas de un hidróxido, digámoslo así, no del todo puro, va a haber 85 gramos realmente de hidróxido de sodio. Bueno, ¿y cuánto te dio cuánto tenés a disposición según este problema? Tenés 53 gramos. Ahora la pregunta que yo les hago es, si tengo 53 gramos de algo que no es del todo puro, ¿cuánto realmente voy a tener de dióxido de sodio? ¿53 gramos? Más no puedo tener porque lo máximo es lo que estoy viendo, 53 gramos. Menos. La única manera que yo tuviera 53 gramos de hidróxido de sodio puros es que tuviera el 100% de pureza. Entonces, obviamente voy a tener menos hidróxido de sodio puro que lo que me han dado, porque está mezclado con impureza. Entonces, hago una regla de 3. Yo digo 100 gramos de hidróxido de sodio no del todo puro, digámoslo así, entre comillas, tienen 85 gramos puros. Si yo tengo 53, ¿cuánto tendría? Bueno, menos. Tendría el 85% de 53 gramos, que es 45,05. Justo quedó en la mitad, por eso usé los 2 decimales. ¿Se va entendiendo? Puros de esta cantidad tengo que corregir. Tengo 45 gramos. ¿Qué significa eso? Que cuando tenga que obtener cloruro de sodio, en realidad es como si los 75 gramos de ácido reaccionaran con 45 gramos de hidróxido, no con 53. Reaccionan con 45, ¿se entendió? ¿No? Porque el resto son átomos que no van a poder formar esta sal. Es otra cosa, no te dice qué, te dice son impurezas. Puede haber venido con agua, tiene agua adherida o mezclado con humedad, entonces su humedad pesa más, pero no es sodio, no es hidróxido de sodio. ¿Se va entendiendo? Bueno. Entonces, ahora que corregimos, es lo primero que hay que hacer en este tipo de problemas, saber qué cantidad real tenemos. Ahora sabemos que realmente tenemos 45 gramos y ahora sí trabajamos la relación que trabajamos siempre. Decimos, bueno, el peso molecular del ácido clorhídrico es un mol de átomos de cloro más un mol de hidrógeno, 36,5 gramos. 35,5 más 1. Y el peso de un mol de hidróxido de sodio son 40 gramos, porque 23 gramos de sodio es un mol, más un mol de oxígeno que es 16, más un mol de hidrógeno que es 1. Todo eso te da 40 gramos, ¿sí? ¿Y esto de dónde sale? Recuerden, un mol se puede pasar a gramos. Con la fórmula yo puedo saber el peso de un mol. Y como estoy trabajando mucho en gramos y me piden gramos, en el resultado yo sigo trabajando en gramos. Entonces digo, un mol de ácido clorhídrico, que son 36 gramos y medio, reacciona según esta fórmula con un mol de hidróxido de sodio, que son 40 gramos, para dar un mol de cloruro de sodio. Que el cloruro de sodio pesa 58,5 gramos, ya que son 23, es un mol de sodio, más 35,5 que es un mol de cloro. Quedémonos por ahora en la relación hidróxido-ácido. ¿Por qué estoy haciendo esta relación? Porque el problema me está pidiendo cuántos gramos de cloruro de sodio formo.
Y yo para saber cuántos gramos tengo que formar, tengo que encontrar de estas dos cantidades cuál de las dos es limitante, cuál es el reactivo limitante que me va a frenar la reacción, el que va a decir más de esto no vas a poder hacer. Entonces nosotros de esta relación sabemos que se establece en 0,91. ¿Qué significa 0,91? Que por cada gramo de hidróxido de sodio que yo necesito para reaccionar, tiene que combinarse exactamente con 0,91 gramos de ácido clorhídrico. Es decir, la relación es 1 gramo de hidróxido de sodio por cada 0,91 gramos de ácido clorhídrico. Es decir, tiene que haber un poco menos en gramos de ácido clorhídrico que hidróxido de sodio. Bien. ¿Qué tengo yo puesto? Realmente yo tengo 75 gramos de ácido clorhídrico y 45 porque lo corregí. Realmente tengo 45 gramos de hidróxido de sodio. Cuidado, acabo de corregirlo. Entonces, la relación que hay realmente, lo que yo estoy usando es una relación de 1,66. Es casi el doble de la que yo coloqué. ¿Qué significa? Que tengo muchísimo más ácido que hidróxido. Fíjense en esto. Aquí 40 es más grande que 36. Yo debería por lo menos siempre considerar que tengo que tener más hidróxido que ácido para respetar las proporciones que se me pide. Es como que yo tengo una torta y yo digo, bueno, tengo 3 huevos y tengo 20 kilos de harina. Por más harina que le ponga, la cantidad de huevos es muy poca. Debería tener más huevo que harina, por decirlo así, si es que fuera así la relación. Yo sé que estoy poniendo un ejemplo rápido. Lo que yo estoy viendo en este problema es que puse demasiado ácido en relación del hidróxido. La relación es 0,90 más o menos. Yo tengo una relación de casi el doble. ¿Qué significa concretamente? Que el que es limitante es el hidróxido de sodio. El que me va a limitar es el hidróxido de sodio. Entonces trabajamos la fórmula. Digamos, si yo hubiera tenido un mol de hidróxido de sodio, hubiera obtenido un mol de cloruro de sodio. Siempre teniendo la cantidad suficiente de ácidos. Bien, yo no tengo un mol, fíjense, tengo un poquito más inclusive de un mol. Tengo 45,05 gramos. Lo que pasa es que, como ya les digo, puse muchísimo ácido clorhídrico. El mol de ácido clorhídrico son 36 gramos más o menos. Yo puse casi 2 moles. O sea, puse mucho. Utilicé mucho. Entonces, con 40 gramos de hidróxido de sodio yo formaría, teniendo cantidad suficiente de ácido, 58 gramos de cloruro de sodio, que sería un mol. Recuerden que de mol a gramo se puede pasar. ¿Cuánto tengo yo realmente luego de haber corregido por pureza? 45 gramos más o menos de hidróxido de sodio puros. ¿Cuánta sal obtendría? Regla de 3 simple, 65,88. ¿Está bien? Entonces la respuesta es, después de todo este cálculo, es que realmente yo podría producir 65 gramos de cloruro de sodio. Y al final de la reacción, ¿qué voy a tener? Debo de incorporar 53 gramos al 85% más 75 gramos de ácido. Al final de la reacción voy a obtener 65,88 gramos de cloruro de sodio. Perdón, acá lo voy a corregir. Ahora sí, disculpa, está corregido. Al final de la reacción, entonces voy a tener que todo el hidróxido de sodio se va a haber consumido y va a quedar la sal, 65,88 gramos de cloruro de sodio, va a quedar el exceso de ácido, que por suerte para ustedes en este problema no les pregunta cuánto, porque si no habría que calcularlo, eso en función del ácido, de la sal que formé, cuánto ácido se consumió, y por diferencia yo puedo saber cuánto ácido, eso se puede saber, eso no hay problema. Se va a formar agua y después va a quedar la impureza sin reaccionar, por supuesto. Pero bueno, eso les comento yo que quedaría en una mezcla, porque a veces el trabajo del químico no termina y hay que recuperar bien esta sal, hay que separarla del ácido, hay que separarla de las impurezas, del agua, etc. ¿Está bien? Pero bueno, nosotros estamos en un nivel que nos piden estas cosas como para que nosotros entendamos un poquito más cómo son estos procedimientos. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el próximo problema. Bien, continuamos entonces con el problema número 32, que nos dice cuántos gramos de hierro con una pureza del 90%, recuerden que en el problema anterior ya habíamos visto el concepto de pureza, cuántos gramos de hierro entonces y cuántos gramos de ácido clorhídrico, que tampoco es puro, sino que tiene un 28% de pureza, en realidad es un ácido clorhídrico impuro y es un hierro impuro entonces.
se necesitan para obtener 100 gramos de cloruro ferroso. Es decir, nosotros los 100 gramos de cloruro ferroso lo tenemos que obtener. Veremos cuánto ácido necesitamos con este tema de la pureza, ¿no? Y cuánto ácido, perdón, acá, y cuánto hierro. Esta es una reacción común de los metales con los ácidos. Hay distintas, digamos, velocidades y demás de acuerdo al ácido. No me voy a meter en ese terreno, pero digamos un ácido reacciona con metales y forma una sal y libera hidrógeno. Por eso no hay que agregarle ácido a las chapas y demás, ¿no? Porque como quien dice, las picás, vas a ver que se forman sales y bueno, y un burbujeo producto de la liberación del hidrógeno. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí estamos para ver entonces cuánto hierro y cuánto ácido clorhídrico con este tema de la pureza necesitamos para fabricar 100 gramos de cloruro ferroso, ¿sí? Bien, como siempre tenemos el problema aquí planteado. Vamos a empezar con la resolución. Bien. Tenemos los elementos que nos van a hacer falta para sacar algún peso molecular. Tenemos hierro, hidrógeno y cloro, que son los tres elementos que intervienen en esta reacción en sus distintas formas. Hierro puro, formando parte de la sal, bueno, hidrógeno puro, o formando parte del ácido, etc. Bien, y todas las equivalencias que yo siempre le doy. Bien, vamos a empezar. Como siempre, una pequeña explicación de lo que se ve aquí. Un mol de hierro reacciona, observen en este caso, en este problema, reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Ténganlo en cuenta eso. La relación es 2 a 1 en moles. Y va a formar un mol de cloruro ferroso y un mol de hidrógeno molecular. Ahora nos estamos concentrando en obtener 100 gramos de esto. Bien, entonces como yo les decía, para obtener 1 gramo de cloruro ferroso, necesito un mol, de cloruro ferroso, necesito 1 mol de hierro. Y eso pasado a gramos, ¿qué significa? 1 mol de hierro son 55,8 gramos de hierro. Ahí tengo 1 mol. Como trabajamos en gramos y nos pide todo en gramos, nos conviene empezar a trabajar en gramos de entrada. Pasamos mol a gramos. 1 mol de hierro, 55,8 gramos. 1 mol de cloruro ferroso, estamos hablando de 126,8 gramos. Que son 2 moles de cloro, acá ya llevamos 71 gramos más o menos, más 55,8 que es 1 mol de hierro. Eso pesa en total 126,8 gramos. O sea, nosotros con hierro en esta cantidad y cantidad suficiente de 2 moles de ácido clorhídrico, obtendremos 126,8 gramos. No necesitamos obtener tanto. Necesitamos obtener 100, que es lo que nos piden. Nos piden 100. Bueno, entonces, si para 1 mol de hierro, de cloruro, ferroso, que pesa esto, necesitamos 1 mol de hierro, que pesa esto, para obtener 100 gramos, X, 44 gramos de hierro. Necesitamos. Fíjense en la respuesta, yo después la corregí, la respuesta aquí no dice 44, dice 49. ¿Qué habrá pasado aquí? Razonemos de la misma manera porque también nos pide cuántos gramos de ácido necesitamos. Entonces, para 1 mol de cloruro ferroso nosotros necesitamos 2 moles de ácido clorhídrico. Y 2 moles de ácido clorhídrico es 2 por, digamos, 2 por 1 mol de ácido clorhídrico. Entonces 1 mol de ácido clorhídrico es 35,5 más 1 es 36,5. Pero como son 2 moles, es 36,5 por 2. Bueno, 36,5 por 2 te da 73 gramos de ácido clorhídrico. 2 moles de ácido clorhídrico son 73 gramos. Con 73 gramos de ácido clorhídrico y cantidad suficiente de hierro, vos podrías obtener 1 mol de cloruro ferroso. 2 moles de ácido clorhídrico, 1 mol de cloruro ferroso.
Pero no necesitas 126 gramos, que es un mol. Necesitas 100, nada más. 100 es X. Va a ser un poquito menos que esta cantidad. ¿Cuánto menos? Tanto como 57,6 gramos. Digamos que son como 16 gramos menos de esta cantidad. ¿Bien? Con esta cantidad de ácido sería suficiente. Ahora, aquí no dice 57,6 gramos de ácido clorhídrico en la respuesta. Es mucho más. ¿Qué estará pasando? Bueno, está pasando lo siguiente. Que vos estás calculando cuántos gramos de hierro puros necesitas. Si yo te trajera hierro puro, pues bien, con 44 gramos vos podrías obtener esta cantidad de cloruro ferroso. Y si yo te trajera ácido clorhídrico puro, vos con 57,6 gramos, si esos 57,6 gramos fueran todos de moléculas de ácido clorhídrico, vos podrías sintetizar 100 gramos, pero no son puros. Entonces hay que corregir. Y hay que decir lo siguiente. Hay 90 gramos de hierro puro cada 100 gramos de hierro con impurezas, digamos. Por eso lo pongo entre comillas. Para yo poder asegurarme que tengo 44 gramos de hierro puro, voy a tener que pesar más. Voy a tener que pesar 48,9. Por eso aquí puse 49. Acá la cantidad real es esta, 48,9, ¿sí? Después lo vamos a corregir en la guía. Pero bueno, si redondean en 49, depende del redondeo que hagan. Aquí también, bueno, en fin. Pero estamos bien, ¿no? Entonces, hay que pesar un poquito más para contemplar que como tiene un 10% de impureza, porque tiene 90% de pureza, hay que pesar un poquito más para asegurarnos que en eso que pesamos haya 44 gramos de hierro puro, que en realidad son los que van a reaccionar aquí. De la misma manera trabajamos el ácido, es decir, si tiene 28% de pureza, significa que hay 28 gramos de ácido clorhídrico puro cada 100 gramos de ácido clorhídrico, digamos, impuro. El resto puede ser agua inclusive, ¿bien? Es un líquido el ácido, ¿no? En este caso, para obtener 57,6 gramos de ácido puro, para tener esa cantidad que es lo que necesitamos, bueno, vamos a tener que pesar mucho más. Entonces hay que hacer esta regla de 3, 57,6% dividido 28 y te va a dar 205,7 gramos, 206 gramos aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que hay que pesar esta cantidad de ácido impuro, como quien dice, por eso lo pongo entre comillas, para poder asegurarnos que tenemos esta cantidad de ácido puro. Entonces, yo peso 205,7 gramos de ácido y peso 48,9 gramos de hierro, y en realidad ahí estoy asegurándome que tengo 57,6 gramos de ácido puro y 44 gramos de hierro puro. Están ahí metidos, esa es la cantidad que yo necesitaba. Y con eso voy a obtener 100 gramos de cloruro ferroso. ¿Qué voy a tener al final de la reacción? Bueno, reacciono todo, si pongo justo, voy a obtener los 100 gramos de ácido de cloruro ferroso, hidrógeno que se va a liberar, seguramente si no lo atrapo se va a ir, porque es un gas. Y bueno, y lamentablemente me pueden quedar las impurezas, el 10% que aportó el hierro, y más del 70%, 72% que aportó el ácido. Puede ser agua, a lo mejor se puede evaporar esa agua, no habría que ver qué tipo de impureza había. Normalmente yo por ahí digo, es muy probable que sea agua. Puede haber restos de otras cosas también, pero se va entendiendo, eso es lo que me va a quedar al final de la reacción. Bueno, pero por lo menos yo ahí puedo decir, miren, ahí en lo que yo obtuve, en este recipiente donde sea que hiciste la reacción, yo me aseguro que hay 100 gramos de cloruro ferroso, que es lo que me pide. Bueno, nos vemos en el próximo problema, entonces espero que se haya entendido. Bien, en el problema 33 se nos plantea que se hacen reaccionar 213 gramos de cloruro de cobalto, cloruro de cobalto 2, con cantidad suficiente de hidróxido de potasio. Cuando dice así exceso significa que el hidróxido no es el limitante, él va a ser el limitante en la cantidad dada, y en exceso significa que en proporción a esto hay suficiente cantidad
hidróxido de potasio. Si fuera, por ejemplo, un mol de cloruro de cobalto, 2, tendríamos más de 2 moles de hidróxido de potasio, o sea, no sería problema. Entonces concentrémonos en esto, en los 213 gramos de cloruro de cobalto. Luego de reaccionar va a producir, es una reacción de desplazamiento, como quien dice. Se va a formar, hay un intercambio entre el cobalto, perdón, aquí forma el hidróxido, sale el potasio y forma cloruro de potasio. Bien. La cuestión es que en el laboratorio se detectan 142 gramos de hidróxido de cobalto producidos a partir de los 213 gramos de esto. Y aparece algo que es otro concepto más, ya vimos reactivo limitante, reactivo en exceso, pureza. Y ahora aparece un concepto nuevo que es el rendimiento. Aquí ya está la respuesta y vamos a ver de qué hablamos en química de rendimiento, aunque el concepto es similar a otras disciplinas. Cuando uno habla de rendimiento, por ejemplo, el rendimiento de un combustible, con tantos litros de nafta podés hacer tantos kilómetros, y si haces menos kilómetros de lo esperado, el rendimiento no fue el 100% esperado. Una lámpara tiene tantas horas de luz previstas para que funcione sin romperse, sin deteriorarse. Si llega a esa cantidad de horas de luz, vos decís que llegó al 100% del rendimiento. Si anduvo menos de ese porcentaje, bueno, esa cantidad de horas, el porcentaje de rendimiento fue menor. Bueno, ese sería el concepto, pero vamos a verlo en fórmula, ¿sí? El ingeniero, el técnico siempre necesita verlo en una fórmula. Bien, para hablar de rendimiento, se habla primero de una cantidad teórica esperada, es decir, lo máximo posible que vos esperarías a partir de lo que usás como reactivo, etcétera. Es decir, yo digo, bueno, tengo tanta cantidad de ladrillos, yo esperaría poder hacer tantos metros cuadrados de pared. O tengo tanta cantidad de arena, con esta cantidad de arena debería hacer tanta cantidad de mezcla. Si pudiste hacer esa cantidad de mezcla, o esa cantidad de metros cuadrados de pared, lo que sea, tuviste un rendimiento del 100%. Pudiste hacer todo lo esperado. Ahora, si realmente obtuviste menos, pudiste hacer menos de eso, bueno, digamos que ahí estás en presencia de lo que se llama rendimiento real. Bien. Si vos, por ejemplo, esperabas obtener con la cantidad de ladrillo que tenía, obtener 20 metros cuadrados de pared y obtuviste, en lugar de 20, obtuviste 19, bueno, el rendimiento fue, digamos, de un 90%. Es bastante alto, pero bueno, no fue lo que teóricamente ibas a... Por eso siempre uno dice, teóricamente debería, bueno, pero en la realidad pasa tal cosa. Y ahí sale el concepto de rendimiento. ¿Cómo se saca el rendimiento? Con un porcentaje. Ya van a ver cuando haga el problema, se van a dar cuenta mejor. Pero es rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. Cuando el rendimiento real es igual al teórico, si es el máximo esperado, por supuesto, esto se hace 1 por 100, 100% rendimiento. Los químicos siempre buscan mejorar el rendimiento. Aquí se habla de que el 100% sería ese óptimo. Cuando baja mucho el rendimiento, bueno, los químicos, por ejemplo, buscan modificar temperatura, modificar presión, hacer algo para que eso mejore. Bien. Para no quedarse con que es bajo rendimiento, por ejemplo. Bien. Y aquí lo que tienen es lo mismo que está en la tabla, pero escrito, ¿no? Relación de rendimiento real, o sea, porcentaje de rendimiento es igual a relación de rendimiento real respecto sobre rendimiento teórico multiplicada por 100. Ya vamos a ver por qué a continuación. Bueno, aquí como siempre tenemos el problema planteado, entonces tenemos 213 gramos de cloruro de cobalto y ya les voy planteando ahora que conocen el concepto de rendimiento, observen. Me informan que obtuve 142 gramos de este
producto. Acá la cuestión es fácil. Si yo esperaba tener teóricamente 142 gramos de hidróxido de cobalto a partir de esta cantidad, el rendimiento fue del 100%. Si la cantidad que obtuve realmente es menor a la esperada, el rendimiento fue menor. Por lo que dice la respuesta, el rendimiento fue menor. Vamos a ver qué sucedió, ¿sí? Bien. Aquí tenemos como siempre los elementos de la tabla, además lo que nos haga falta siempre esta especie de ayuda aquí arriba, o esta ayuda mejor dicho. Y primero vamos a analizar las relaciones que se dan. Aquí la relación es directa entre cloruro de cobalto 2 e hidróxido de cobalto. Es la relación que se nos está dando, es decir, te dicen el hidróxido de potasio no es problema. Suele pasar eso muchas veces en los laboratorios cuando no es barato o es fácil de separar, qué sé yo, se le pone un exceso, cosa de que uno se asegura que todo el reactivo va a formar el producto. Maximizas el rendimiento para que no te quede nada sin reaccionar. Puede pasar. Ya les digo, si es barato, si es fácil de separar luego, se puede dar el lujo uno de agregar lo demás. Pero bueno, vamos a la relación que dice aquí. En la reacción nos está diciendo. Un mol de cloruro de cobalto 2 produce un mol de hidróxido de cobalto 2. Y es lo que yo puse aquí. Bien. Como la relación no está en moles, sino que está en gramos, gramos de uno y gramos del otro, automáticamente paso esa relación de moles a gramos. Un mol de cloruro de cobalto pesa 129,9 gramos, que es un mol de cobalto, 58,9, más 2 moles de cloro, 35,5, 35,5 por 2, más 58,9, casi 59, te da 129,9. Mientras que el hidróxido de cobalto es 92,9, es 2 moles de oxígeno, 2 moles de hidrógeno, 16 por 2, más 1 por 2 es 2. Todo eso sumado a 58,9 gramos, que es un mol de cobalto, de átomos de cobalto. Bien, entonces, la relación 1 a 1 en moles es lo mismo que decir 129, casi 130 gramos de cloruro de cobalto 2 contra 92,9 gramos de hidróxido de cobalto 2, que sería lo producido a partir de este mol. ¿Está claro? Bien, ahora veamos. Yo digo lo siguiente. Fíjense, llevo esta relación de 1 a 1 en moles, la llevo acá. Y yo digo, bueno, si tuviera 129 gramos de cloruro de cobalto, lo que acabo de ver es que esperaría producir 92,9 gramos de hidróxido, aquí falta gramos, de hidróxido de cobalto. Como yo tengo 213 gramos de cloruro de cobalto, perdón, ¿cuántos gramos de hidróxido de cobalto espero obtener? Entonces 213 por 92,9 sobre 129. ¿Se entiende? Entonces esta relación la puse aquí, la relación de 1 a 1. Tengo más de un mol por lo que veo, por los 200. No me dicen que sea impuro, o sea, me están diciendo es puro, 213 gramos de cloruro de cobalto puro, o sea, no hay nada raro para calcular más, no raro, sino una cuenta más, alguna corrección. Tengo más de casi 130 gramos. Es más, tengo casi 2 moles, 260 gramos serían 2 moles. Tengo 213. Con 213 yo debería producir 152,3 gramos de hidróxido de cobalto. ¿Sí? Voy a corregir gramos aquí. Y observen este detalle. ¿Qué esperaría obtener a partir de 213 gramos de cloruro de cobalto? Esperaría obtener 152,3 gramos de hidróxido. No obtuve eso. Lo que me informan en el laboratorio, o lo que yo podría haber detectado, quien quiera que hubiera hecho la reacción, detectó 142 gramos. Menor. Entonces el rendimiento no fue del 100%, porque obtuve menos de lo esperado. Lo esperado de 252, yo obtuve 10 gramos menos. Por el motivo que sea. Porque no fue suficiente la temperatura en algún momento, porque es lógico que puede haber siempre una pérdida, porque no recuperé todo una vez que lo obtuve, por X problema. Entonces debería ver la próxima vez cómo hacer para que esta cantidad se acerque más a esta cantidad. Pero eso va a ser motivo de otra cuestión, no es para analizar ahora, ahora es para que ustedes vean el rendimiento.
Rendimiento se podría sacar aplicando la fórmula. Aquí pongo rendimiento real, realmente 142 gramos, sobre rendimiento teórico 152 por 100. Me daría el porcentaje de rendimiento. En realidad yo quiero que ustedes vean de dónde viene esta fórmula. Esta fórmula viene de lo siguiente. 152,3 gramos de hidróxido de cobalto hubieran representado entonces un 100% de rendimiento. Lo esperado, esto, se hubiera igualado con lo que se produjo. Como yo obtuve 142 gramos, de nuevo acá hay que poner gramos, yo no obtuve 100%, obtuve 93,2, es decir, 142 por 100 sobre 152, ¿sí? 93,2, ahí lo corregí, aquí está, 7, lo corregí, 93,2, pero está en el orden. Fue el rendimiento, ¿sí? Y si ustedes analizan 142 por 100 sobre 152, no es otra cosa que lo que está acá. Porcentaje de rendimiento, entonces, rendimiento real, 142, sobre rendimiento teórico, 152 por 100. Es la misma regla de 3 llevada a fórmula. ¿Está bien? Entonces, el rendimiento, la cantidad esperada fue 152 gramos. Debería ir aquí, siempre en el denominador. Lo que realmente obtuve, 142 por 100. Eso me dio 93,2. Y ese fue el rendimiento, bastante alto por cierto. No fue del 100%, pero tampoco fue del 50%. En base a esto también habla de los procesos que tuviste, ya les digo, de todos los recaudos y demás. Se puede mejorar eso de acuerdo a cada reacción. Y recuerden que también hay es dinero que muchas veces que uno ahorra mejorando el rendimiento. También para mejorar el rendimiento muchas veces uno tiene que invertir mucho dinero, también tiene que ver si vale la pena. Bueno, todo eso lo verán en su momento cuando ustedes sean técnicos. Por eso les digo que esto no es solo para química, es para un montón de procesos donde ustedes tienen que saber qué es una pureza, qué es un rendimiento, cuál es el factor que te limita la producción, que sería equivalente a un reactivo limitante. Por eso yo digo que estos son cuestiones útiles no solo por la química en sí, sino por todo lo que uno aprende para su formación técnica, para su vida real, etcétera. Bueno, espero que se haya entendido. Faltan algunos problemas más y ya estamos terminando. Continuamos entonces con la resolución de problemas. Llegamos al problema número 34, donde dice que se hacen reaccionar poquito más de 44 gramos de cobre con casi 190 gramos de ácido nítrico. Aquí está la fórmula del ácido nítrico, aquí está expresado el cobre puro, ¿no? Se va a producir nitrato cuproso, que es esto, nitrato de cobre 1 podríamos llamarlo también, dióxido de nitrógeno y agua. Bien, entonces tenemos poco más de 44 gramos de cobre, 190 gramos de ácido y se produce una sal. No hemos visto todas las reacciones químicas habidas por haber, por supuesto, pero bueno, hay muchas reacciones que nosotros no vemos. ¿Qué pasa cuando combino un ácido con un metal directamente? Ustedes vieron en otro problema que ácido clorhídrico, si se mezcla con hierro, libera hidrógeno. En este caso también libera dióxido de nitrógeno. Bueno, por eso diferentes reacciones se descomponen, se vuelven a formar compuestos, etc. El cobre se incorpora a formar parte de una sustancia, antes estaba libre. Todo eso se lo vamos marcando porque son reacciones que van ocurriendo en la naturaleza, pero nosotros no le damos todas, le damos las básicas, las más comunes, como quien dice. Pero para hacer este tipo de ejercicio muchas veces hay que recurrir a este tipo de reacciones para que sea más útil, ¿no?, la ejercitación. Bueno, nos hace una serie de preguntas. Reactivo limitante, reactivo en exceso. Vamos a ir viendo todas las preguntas. Vamos a empezar viendo cuándo va a parar la reacción, cuando se termine el reactivo limitante. Bueno, para eso hay que averiguar cuál es el reactivo limitante, ¿sí? Bien, como siempre aquí está planteado el problema. Vamos a ver
vamos a comenzar viendo el reactivo limitante y reactivo en exceso. Siempre recuerden que les dejo esta ayuda. Y lo que ustedes tienen que observar es la relación, o sea, acá siempre estos últimos problemas trabajan en gramos. Y las dos cantidades nos han dado en gramos. Por eso, por ahora, para averiguar reactivo limitante y reactivo en exceso, nos podemos quedar en la zona de los gramos, aprovechamos. Pero siempre recuerden que en una reacción química planteada así, siempre te va a dar la cantidad de moles. Acá hay un mol de cobre, 2 moles de ácido, te genera un mol de la sal, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que yo se los doy balanceada y demás, para que solo se tengan que concentrar en el problema. Es una gran ayuda eso. ¿Qué pueden observar de este problema? Que la relación moles de cobre a moles de ácido nítrico para poder formar la sal, para poder formar un mol de sal, es 1 a 2, es lo que les escribo acá. La relación entre cobre y ácido nítrico es 1 a 2, o sea, para poder formar un mol de sal, por cada mol de metal vas a necesitar 2 moles de ácido. Y si eso lo llevas a gramos, la relación 1 a 2, 1 a 2, un mol de cobre, aquí lo tienen, es 63 gramos y medio prácticamente. Y 2 moles, cuidado con eso, 2 moles de ácido nítrico son 126 gramos, ¿sí? En realidad el ácido nítrico es un mol de hidrógeno, que es 1 gramo, un mol de nitrógeno, que son 14 gramos, y 3 moles de oxígeno, 3 por 16. Eso sería el peso de un mol de ácido nítrico, pero hay que duplicar ese peso. Por eso la cuenta te termina dando 126 gramos, porque hay que cumplir la relación que te dice. O sea, vos en gramos tenés que poner un mol de cobre y 2 moles de ácido. Cuidado con eso. Cuidado con eso. 2 moles de ácido nítrico son 126 gramos. Esa relación te da 0,5. O sea que en gramos es bastante similar a la que se da en moles. Porque los pesos de los moles de esta sustancia y de este átomo puro son similares, andan en torno a los 63 gramos los dos. Por eso, bueno, por pura casualidad nos dio 0,5, 1 a 2 también las relaciones. Ahora veamos cuál es la relación que nos da el problema. La relación que nos da el problema es 44,47 gramos, perdón, eso lo voy a corregir, sobre 189, ¿sí? Bueno, esa relación, que es la que está planteada en el problema, nos da 0,24, no es 0,5. ¿Qué sucede? Como se ha bajado a la mitad del número de la relación que te dice químicamente cómo van a suceder las cosas, ¿qué te está diciendo esto? Que el denominador es mucho más grande que el numerador, en ese sentido. ¿Se entiende? Este número es grande en proporción a este, por lo tanto hace que este número total sea más pequeño que este. No sé si se va entendiendo. En lugar de haber una relación 1 a 2, quizás aquí haya una relación mayor a 1 a 3. Es mayor que 1 a 3. O sea que es muy grande la cantidad de ácido en proporción a la cantidad de cobre. Y lo pueden ver fácilmente. Un mol de cobre son 63 gramos más o menos y ustedes tienen menos de un mol. O sea que ya un mol no tienen como es acá. Y 2 moles de ácido son 126 gramos y ustedes tienen 189, o sea que tienen más de 2 moles. O sea, tienen menos de un mol de esto y más de 2 moles de esto. Por lo tanto, claramente saben que, digamos, por decirlo así, se están quedando como quien dice cortos con la cantidad de cobre. Y eso en definitiva, ¿qué significa? Que el reactivo limitante es el cobre. El reactivo limitante es el cobre. Primera pregunta respondida. Con la primera pregunta respondida, nosotros podemos ver lo que nos dice en segundo lugar. ¿Cuántos gramos de nitrato de cobre 1 o nitrato cuproso? Es lo mismo, está hecho a propósito para que se manejen. ¿Cuántos se obtendrían? Bueno, ustedes ya saben por todos los problemas que venimos haciendo que el reactivo limitante, que ahora vimos que es el cobre, es el que limita precisamente, valga la redundancia, la cantidad de producto que vas a poder sintetizar. Entonces,
Vamos a la regla de 3 que ya le he dicho varias veces. Con un mol de cobre, que son 63 gramos y medio, yo podría, con cantidad suficiente de ácido, por supuesto, sintetizar un mol de nitrato cuproso, que serían, el mol de nitrato cuproso, recuerden, es un mol de nitrógeno más un mol de cobre más 3 moles de oxígeno, eso les da 125 gramos y medio. Es decir, con un mol de cobre uno puede hacer un mol de nitrato cuproso. Pero no tengo un mol de cobre, 63 gramos y medio, tengo 44,7, que me lo da como dato el problema. Entonces lo que yo puedo hacer es un poco menos, obviamente, de un mol. ¿Cuánto? 88,3 gramos de cobre. O sea que la segunda pregunta, el punto B, mejor dicho, se responde con esta regla de 3. Es decir, se producen a partir de los 44 gramos de cobre, que es el reactivo limitante, 88,3 gramos de nitrato cuproso. Bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué masa en exceso se espera que no reaccione? Bueno, ¿qué significa? Que cuánto de los 189 gramos de ácido que yo usé, ya que ahora sé que está en exceso, cuánto es lo que realmente voy a usar y cuánto me va a sobrar. De alguna manera, al contestar esto, también estoy contestando cuánto usé. Y bueno, la cuenta es muy sencilla. Para formar un mol de la sal, yo necesitaría 2 moles de ácido. ¿Cómo se pone eso en gramos? Un mol de sal son 125 gramos más o menos, lo que puse acá. 2 moles de ácido, ya lo tienen ahí por ejemplo, son 126 gramos. Es decir, para formar un mol de sal yo necesitaría 126 gramos de ácido. Pero no pude formar un mol de sal, que hubieran sido esa cantidad. Pude formar porque no me alcanzó más que para esto con el cobre que tenía, por eso todo se va enganchando y todo se va relacionando en química. Pude formar se pude sintetizar 88 gramos y un poquito más, 88 gramos, 88,3 gramos. Entonces, para formar esos 88,3 gramos no necesité toda esta cantidad de ácido. Necesité menos, ahí está la cuenta. Bueno, casualmente es un número muy parecido, porque estos números son parecidos. Necesité 88,7 gramos de ácido. Es decir, de los 189 gramos de ácido que yo tengo a disposición, utilicé 88, casi 89. Entonces, ¿qué me sobró? Y bueno, del total 189, le resto lo que utilicé para poder hacer la sal, porque parte del ácido se usa para hacer la sal, ¿ven? Parte se va como agua o bueno, ¿está bien? ¿Se va entendiendo? Parte también forma el dióxido de nitrógeno, bueno, en fin, pero bueno, gran parte se usa del ácido para formar la sal, por lo tanto son estos 88,7 gramos que no van a estar más al final de la reacción como ácido, van a estar como otras cosas. Entonces, del total que yo puse, le resto 88,7 y tengo en conclusión, tercera pregunta contestada, sobran 103 gramos, 100,3 gramos, no 103, 100,3 gramos de ácido nítrico. Por último, nos pregunta cuánto fue el rendimiento si después de hacer todo esto en el laboratorio me informan que realmente se produjeron 75 gramos. Observen una cosa, yo ya había sacado teóricamente que con el cobre, que es el limitante, yo podría hacer 88 gramos. En el laboratorio me informan, mire, yo 88 gramos por un motivo o por otro no pude hacer. Habría que ver por qué. Es muy difícil llegar al 100% de rendimiento también. Si yo hubiera tenido 100% de rendimiento, este número tendría que haber sido 88,3. No fue así, fue menor. Entonces vamos a ver qué porcentaje de rendimiento es. Hay que relacionar cantidad real sobre cantidad teórica por 100, ¿sí? Bien, y entonces el rendimiento es rendimiento real o cantidad real, que fue el 75 gramos, sobre cantidad teórica, la que hubiera obtenido con el máximo rendimiento del reactivo limitante, 88,3 por 100. Eso me da 85%. Esta reacción tuvo un rendimiento del 85%. Este es uno de los problemas más completos, por eso es uno de los últimos. Aquí le podríamos sumar simplemente pureza, quizás podríamos sumarle como un problema para que sea súper completo. Pero por lo demás, si ustedes pueden resolver este tipo de problemas,
ya están en condiciones de decir que conocen muy bien lo que es estequiometría, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo problema, que ya faltan muy pocos. Continuamos entonces, ahora vamos a resolver el problema 35, que dice que se hacen reaccionar 180 gramos de sulfato férrico, que esta es su fórmula, con 200 gramos de ioduro de sodio. Aquí está su fórmula. Cuidado que tiene una cierta pureza. Cuando no dice nada, recuerden que se considera puro. Acá se diría que 180 gramos es sulfato férrico puro. Bien, reaccionan entre estos dos compuestos y se obtienen yodo, 98 gramos, sulfato ferroso y sulfato de sodio. Bien, la primera, van a ir dos preguntas. La primera es cuál es el rendimiento de la reacción. Y la segunda es cuántos gramos de sulfato de sodio de esto se obtiene, ¿sí? Recuerden que siempre se les ofrece la reacción balanceada de manera tal que no se tengan que preocupar en resolver esa parte y solo dedicarse a la parte de relaciones estequiométricas, cantidades y demás. Bien, vamos a resolver el problema. Bien, como siempre tienen planteado el problema, vamos a empezar con la resolución, ¿sí? Bien, aquí les doy siempre la ayuda para que no tengan que ir a la tabla periódica y, bueno, tengan todo listo. Una cosa muy importante que tienen que trabajar en este tipo de problemas es el tema de la pureza. Yo les recomiendo que corrijan todos los valores que les den en los problemas para que trabajen con las cantidades reales. O sea, 200 gramos de ioduro de sodio ustedes en realidad no tienen, porque tiene un 85% de pureza, es decir, cada 100 gramos de ioduro de sodio, 85 realmente son ioduro de sodio. Es decir, que le dan un ioduro de sodio impuro. Entonces yo lo primero que les recomiendo siempre es que vean las cantidades reales. Estos 180 en gramos son reales. Parecería que en gramos hay más ioduro de sodio. Pero si ustedes le aplican la pureza, observen, lo multiplican por 0.85, por 0,85, se van a dar cuenta que no hay 200 gramos de ioduro de sodio, hay 170. O sea que en gramos hay menos ioduro de sodio que sulfato férrico. ¿Se va entendiendo por qué es importante aplicarle pureza? Bien, esto véanlo en los videos porque a este 85 lo transformé en 0.85. Entonces directamente lo multiplico por 200, que es la cantidad que me han dado de mezcla, digamos, de ioduro de sodio impuro, y ya tengo la cantidad pura. Vean los problemas anteriores, porque si no se hace muy complicado explicar una y otra vez lo mismo. Para eso están los problemas anteriores. Entonces ya está corregido por pureza, ya era puro, lo corregimos, perfecto, avancemos. ¿Cuál es la relación entre el sulfato férrico y el ioduro de sodio? Observen, es 1 mol a 2 moles, es 1 a 2 en moles. Entonces nosotros, como nos dan en gramos y tenemos que informar cuántos gramos de este producto se van a sintetizar, nos conviene trabajar de entrada en gramos, es decir, pasar estos moles a gramos. 1 mol de sulfato férrico son casi 400 gramos, 399,6. Y 2 moles, cuidado con eso, de ioduro de sodio son casi 300 gramos. Aquí tienen entonces 2 moles de hierro, 3 moles de azufre, 4 por 3, 12 moles de oxígeno, todo eso les da los 400 gramos. Mientras que ioduro de sodio es 1 mol de yodo, 1 mol de yodo, 1 mol de sodio, yo ahí tendría el peso de 1 mol de ioduro de sodio. Pero como necesito utilizar 2 moles para poder sintetizar esta sal, porque esta sal lleva 2 moles de sodio, por ejemplo, por cada mol de sal. ¿Ven? ¿Van entendiendo? Entonces, a este número original de 1 mol hay que multiplicarlo por 2. Por eso llegué a 300. No es que 300 gramos es el peso de un solo mol. Eso yo creo que a esta altura les queda más que claro. En definitiva, esa relación de 1 a 2, pero ahora en gramos, pasé los moles a gramos, me da como resultado 1,33. Esto sería una relación desde el punto de vista de la fórmula.
la cantidad exacta de moles, cantidades mínimas. Mínimo un mol con 2 moles para formar mínimo un mol, por ejemplo, de esto. Bien. Ahora bien, veamos qué situación hay en realidad. En realidad yo no tengo un mol de sulfato férrico, tengo menos, tengo 180 gramos. Bien, aquí los coloqué. Recuerden que trato que esté todo en la misma pantalla, por eso bueno, puede haber un poco de acumulación, pero bueno, como es en tipo Power, yo creo que se entiende bien. ¿Y cuántos gramos de yoduro de sodio tengo? Bueno, no tengo 200. Tampoco obviamente tengo los 2 moles. Entonces, recuerden que esto viene por el lado de la fórmula. Lo real es que tendría 200, pero ustedes saben que en realidad, como es impuro, realmente tengo 170 gramos de yoduro de sodio, para hablar rápido. 170 gramos. Entonces, la relación que me plantea la estequiometría de 1 a 2 es esta, tiene que ser 1,33. La real es 180 gramos a 170 gramos, me da 1,06. ¿Qué me dice este número que es más pequeño que 1,33? Me está indicando que tengo mucho denominador en relación al numerador. Es decir, que el yoduro de sodio está en exceso. Por más que parece que en gramos hay menos, no parece, hay menos gramos, pero como el mol pesa menos, la relación estequiométrica lo sigue favoreciendo. Es decir, ¿qué es limitante? Es este. Para que esto hubiera estado en exceso, tendría que haber dado más de 1,33 el número. Ustedes se van dando cuenta rápido. Ustedes llegan a la relación estequiométrica. Si el número que les da la relación real es mayor, saben que el numerador está en exceso. El reactivo en exceso es él. Y si saben que les da menos, el reactivo en exceso no es él, es el denominador. Entonces, él está en defecto. Bien, está limitante. Sabiendo ahora que él es el reactivo limitante, veamos cómo vamos a proceder. Esta vez es un poco más complicado y yo no puedo ir directamente a esto, a decir, bueno, como la pregunta me dice cuántos gramos de sulfato de sodio se obtiene, yo puedo decir, bueno, con un mol de sulfato férrico produzco un mol de sulfato de sodio y lo llevo a gramos, de paso para que ya me queden gramos. Miren, 399 gramos que es el mol, producen 142 gramos de sulfato de sodio, 180 gramos, que es lo que realmente tengo y sé que es el reactivo limitante, X. Me daría que yo produzco 64 gramos de sulfato de sodio. Esto tiene un gran truco, tengan cuidado con eso, porque esto no es lo que hay que informar en la respuesta B. No estaría tan mal, pero hay que hacer un paso antes, que es el siguiente. Muy pocos se van a percatar de que me dicen que obtuvieron 98 gramos de yodo. ¿Y para qué está ese dato? Porque este dato es lo que realmente se produjo en la reacción. Es como un dato real. Es como un rendimiento, como le decimos nosotros, rendimiento real. Este dato te tiene que informar realmente cuál es el porcentaje de rendimiento. Por lo tanto, lo vas a tener que corregir, porque esto no lo vas a poder obtener. Esto se podría obtener si hubieras trabajado el 100% de rendimiento. No te da este problema el dato de rendimiento, pero te da qué cantidad de reactivo de uno de los productos se obtuvo. Entonces vamos a analizar eso. Fíjense, con un mol de sulfato férrico que pesa casi 400 gramos, yo hubiera obtenido un mol de yodo molecular, yodo 2. Es 126 por 2, porque ustedes saben que esto que se libera necesita 2 moles de yodo para producirse. Es 127 prácticamente por 2. ¿Sí? Entonces, un mol de sulfato férrico, un mol de yodo. Como yo tengo 180 gramos y es el reactivo limitante, por eso tengo que trabajar todo con sulfato férrico ahora, porque es el limitante. De este ya medio que me olvidé. Con 180 gramos, ¿cuánto yodo se hubiera creado? Se hubiera sintetizado, mejor dicho. 114,3 gramos. Con un mol, fabrico un mol de yodo molecular. Como no tengo un mol, tengo esto, hubiera fabricado esto. Pero esta es la cantidad teórica. 114 gramos. La cantidad real que se obtuvo en este laboratorio es de 98 gramos. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de rendimiento, ¿sí?
Bien, ya saben la fórmula, no hace falta que indaguemos tanto en eso. Directamente la aplicamos. Yo digo entonces, 98 gramos, que es lo real, que es el dato del problema, lo divido por el rendimiento teórico, que es 114,3 gramos, y lo multiplico por 100. Bien, eso me da, lo voy a subir un poquito, 85,7%. Bien, 85,7%. Ahora sí sé, primero que ya sé cuál es el rendimiento de la reacción, que es lo que me pregunta anteriormente. Por eso está a propósito esta primera pregunta, para que ustedes vean de dónde sacan el rendimiento y con eso corrigen el sulfato de sodio obtenido. Ahora sí repasamos lo que yo les había comentado anteriormente. Con un mol de sulfato férrico, que son casi 400 gramos, sintetizarían un mol de sulfato de sodio, que pesa 142 gramos. Con 180 gramos, que es lo que realmente tuvieron, es el limitante, sintetizarían 64 gramos, pero teóricamente. Como ustedes ahora saben que el rendimiento es 85%, por eso lo relaciono acá, 85,7, lo multiplican por 0,85 y le va a dar la cantidad real de sulfato de sodio producido con ese rendimiento. ¿Por qué? Porque el yodo que se libera te va indicando el rendimiento de la reacción. Es decir, si él se está formando en esa cantidad, es porque este sodio y este yodo aportaron uno para que se forme el yodo, que es el que te informan que se produjo, y otro va a formar la sal que te están pidiendo que digas cuánta cantidad real obtuviste. Es un problema, si bien tiene dos preguntas nomás, es un problema bastante complejo, porque este sí realmente tiene todo. Tiene pureza, tiene reactivo limitante, reactivo en exceso, tiene rendimiento, pero no te lo informa, lo tenés que sacar. Y además tiene, por supuesto, cantidad producida después de aplicar un rendimiento. O sea, y como una cosa va llevando a la otra, si no vas llevando bien el hilo, se te puede complicar. Bueno, espero que se haya entendido. Por suerte tienen los tutoriales, tienen todo grabado y les va a ser mucho más sencillo. Muy bien, nos vemos en el próximo problema. Bien, en este problema vamos a ver una reacción de carbonato de sodio con hidróxido de calcio, en donde se produce un intercambio, por así decirlo. El calcio pasa a unirse al carbonato y el sodio a formar hidróxido de sodio, precisamente. Bien, sale uno entre el otro, se intercambian, digamos. Carbonato de calcio más hidróxido de calcio te termina dando, carbonato de sodio y hidróxido de calcio te termina dando carbonato de calcio y hidróxido de sodio. La pregunta concreta es, ¿qué masa de hidróxido de sodio se formará a partir de 36 gramos de carbonato de sodio? Pero con un gran detalle. Tiene esta reacción un rendimiento del 90%. Por eso está entre los últimos problemas, porque si no sería ya un problema muy sencillo, estaría entre los primeros, después de todo lo que hemos visto. Es un problema que tiene que estar entre los últimos porque está el tema del rendimiento. Bien, y a propósito es como que te lo menciona acá como al pasar, para ver si te percatas de ese detalle. Muy bien, vamos a resolver. Muy bien, aquí está planteado el problema, como siempre. Después vamos con las ayudas también, como siempre. Tabla, en fin, todo lo que necesitamos para resolver. Bien, sabemos entonces por la estequiometría que la relación entre hidróxido de sodio formado, que es lo que pregunta acá, y carbonato de sodio que nosotros tenemos que colocar para que forme parte de la reacción es 2 moles de hidróxido de sodio formado por cada mol de carbonato colocado. Bien, entonces la relación 2 a 1 está acá. Un mol de carbonato de sodio pesa 106 gramos. Un mol. ¿Qué origina? 2 moles, que son 80 gramos, la relación mol a gramo. Perfecto, ¿sí? Pero nosotros no tenemos
justo un mol, siempre está el mismo tema. Disponemos de 36 gramos. Aquí no dice que sea impuro. Tenemos realmente 36 gramos. Entonces no hay que corregir este número. Esto es realmente 36 gramos. No lo confundan con esto porque esto no es pureza, es rendimiento. Entonces hacemos la regla de 3. 36 gramos, por supuesto. Si 100 gramos originan 80, 36 van a originar mucho menos de 36. Fíjense que es un número más grande que origina uno más chico. Y es un número lógico. 27 gramos más o menos de hidróxido de sodio son los que se forman. Bien, esta es la cantidad teórica que se formaría porque el rendimiento es del 90%. Entonces, con este dato, que no es el dato final del problema, hasta aquí un problema muy sencillo, nos venimos a esta fórmula. Donde esta fórmula, ¿de qué conocemos esta fórmula? Conocemos el rendimiento, que es 90%. Conocemos el rendimiento teórico, lo acabamos de averiguar, 27,17 gramos. Bien, bueno, este es un 100. O sea que ya estamos en condiciones, conocemos 4 datos, este ya es un número que siempre está, y nos falta la cantidad real. Bueno, entonces despejemos. Rendimiento real va a ser rendimiento, porcentaje de rendimiento, 90, esto está multiplicando, pasa dividiendo, 90 sobre 100 te da 0,9, y rendimiento teórico lo pasas multiplicando. En definitiva, cantidad teórica por 0,9 te va a dar la cantidad real. Ustedes ya lo saben porque es un porcentaje, lo multiplican por 0,9 al número y te da el 90%. Pero bueno, a partir de la fórmula también es interesante. Entonces, teórico pasa multiplicando, que está acá, porcentaje de rendimiento que es 90, estaría dentro de este número, pero al dividirlo por 100, el 90 se transforma en 0,9. Y eso te da la cantidad real. La cantidad real es 24,45 gramos de hidróxido de sodio. Y esa es la cantidad de hidróxido realmente que se puede formar a partir de 36 gramos. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo tutorial.